Hola, ¿qué tal amigos de Mundomillos? Bienvenidos a uno de nuestros especiales más para llevarles a ustedes la información de nuestro equipo del Alma Millonarios Fútbol Club. Hoy estamos con una de las personas más importantes de Millonarios Fútbol Club que está tras bambalinas. Muchas de las cosas buenas que pasan con nuestros jugadores son gracias al trabajo que ella hace y cuando las cosas no salen tan bien, ella es la que tiene que salir a responder y ver cómo les arregla las lesiones y las cosas a nuestros jugadores. Estamos con la doctora Catalina Chica. Doctora, gracias por su tiempo, gracias por estar con Mundomillos y también gracias al Departamento de Comunicaciones de Millonarios que nos permitió tener este contacto con usted. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos, muchas gracias, Eduardo, Luis, y a todos los hinchas. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, Doc, muchas gracias. Vamos rapidito porque sabemos que estamos todos un poquito afanados de tiempo. Entonces, le quería preguntar y empiezo yo, doctora, ¿cuál ha sido el reto más importante a superar en medio de la situación actual, dejando un poco de lado el tema de los cuidados normales del virus y más bien enfocado en lo deportivo? Uy, retos yo creo que hay varios, pero todos se reducen a lo mismo y es acostumbrarnos todos, porque yo también me incluyo ahí, ¿cierto? Acostumbrarnos todos a una forma diferente de hacer las cosas que sabemos hacer y las hacemos habitualmente de cierta forma específica, ¿cierto? De pronto hay ciertas cosas que porque uno es médico y ha trabajado en el ámbito clínico, le es más fácil, como tener un tapabocas puesto. Entonces hay veces que convencer a otra persona que nunca ha tenido que utilizar un tapaboca de forma regular, también tratar de que lo empiecen a hacer. Entonces desde ese hecho, en ya las cosas del día a día, no poder entrar y salir de un sitio de la forma tranquila como uno lo hacía, sino ahora estar pendiente que si me lavé las manos, que si me quité el reloj, dejamos el celular en el carro. Entonces, digamos que eso mismo que uno ve que es difícil para uno, obviamente también es difícil para todas las personas que uno tiene que transmitirle esa información, ¿sí? A nivel del club, que principalmente para nosotros son los jugadores y el cuerpo técnico y todos los de apoyo que estamos con el equipo profesional. Pero el reto más grande definitivamente es volver a hacer todo el retorno con estas características y bajo estos parámetros después de 5 meses de para, de ver un esfuerzo muy grande que han hecho los jugadores y el cuerpo técnico por continuar entrenando de forma virtual y que lo han hecho con mucho empeño y lo hicieron con mucho empeño todos esos meses y de cuidarse porque se les ha enfatizado una y otra vez, por favor, cuídense, cuídense, que pues al principio todos estamos, sí, listo, nos cuidamos, pero ya después de 2 meses de estar en la casa todo el tiempo, sí, definitivamente es difícil continuar. Entonces yo creo que el reto más grande es acostumbrarse a hacer las cosas de otra forma y tener que trabajar bajo un esquema donde estuvieron varios meses trabajando de forma virtual en casa para empezar a trabajar otra vez en cancha. Y que a pesar de todo el protocolo emitido por el gobierno y adaptado por DIMAYOR a nuestro medio, pues definitivamente es más fácil en papel que cuando ya se ejecuta de forma ya presencial. Doc, primero gracias por estar con nosotros nuevamente. Buenas tardes. Y aprovechando lo que acabas de decir, yo te pregunto justamente lo mismo. Sabiendo que vienen de 5 meses de entrenamientos distintos, por decirlo así, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo podría tomar el plantel para retomar esa forma habitual, digamos, de febrero? ¿Y en qué porcentaje sientes que está el grupo a este momento, ya que hubo un partido jugado y que hay entrenamientos ya grupales y colectivos? Uy, eso es una buena pregunta porque hasta ahora se están empezando a ver, digamos, tanto las referencias en escrito, en artículos, ¿cierto? Como de la experiencia de nuestros compañeros al otro lado del mundo, donde empezaron antes que nosotros. Entonces, hasta ahora están empezando a salir realmente las publicaciones de ese tema, de esos compañeros nuestros, como de ver y en charlas que tenemos con ellos o reuniones que tenemos con ellos y que nos pueden transmitir su información, hemos tenido algo digamos, de retroalimentación con todo este proceso. Entonces, eso digamos que nos ayuda para tener una idea de cómo es. Entonces, por lo tanto, no hay todavía una claridad en cuánto tiempo, que es tu pregunta, cuánto tiempo se necesita después de haber entrenado de forma virtual a la forma que estamos para volver a estar en un nivel completamente normal como estaríamos después de haber hecho una pretemporada, ¿cierto? Digamos que por escrito y por papel serían 3 meses
después de estar haciendo entrenamientos de forma clara, pero si nosotros tenemos en cuenta que de pronto ya llevamos 2 meses, ¿cierto? Pero que estos 2 meses fueron bajo un protocolo instaurado donde tenían que entrenar separados los jugadores, donde no compartían ni siquiera balón, ¿cierto? Donde sus movimientos eran completamente controlados y no imprevistos, y parte de lo que este deporte lo hace lo que es en cuanto a la condición física y todas las adaptaciones fisiológicas que sufre el cuerpo es el imprevisto, el que otro compañero se le meta, en que el balón venga por un lado, en que alguien viene por detrás. El imprevisto tiene mucho que ver. Entonces eso es algo que no se pudo entrenar en los primeros meses. Entonces, digamos, cuando uno tiene un proceso de entrenamiento, a los 3 meses es cuando ya se tiene un nivel realmente alto, ¿cierto? Y adecuado. Entonces, digamos que por tiempo hasta cierto punto se cumpliría, pero por el estilo de entrenamiento que hemos tenido que hacer, no se cumpliría, pero esto es bajo papel. Entonces, digamos, por lo que está escrito y redactado a lo que es un proceso de entrenamiento y de adaptación. Pero entonces tenemos cosas que se mezclan. Eso que les acabo de decir del protocolo que inició de una forma de individual, un proceso que venía antes de eso, de entrenamiento para tratar de mantener un físico y unas cualidades fisiológicas y físicas en casa, ¿cierto? Y a este último periodo que ya hemos entrenado en conjunto y que ya tuvieron un partido. ¿Sí? Entonces, yo creo que nos iremos dando también cuenta con el tiempo. Todos estamos haciendo todo lo posible dentro de nuestro conocimiento y nuestra experiencia, tanto el cuerpo técnico como nosotros de la parte médico, como los jugadores desde la parte de ellos, para tratar de hacer las cosas lo mejor posible, ¿cierto? Pero para todos es nuevo. Para todos estamos viendo cómo funciona esto. Entonces, darte, digamos, exactamente en qué tiempo debemos estar en óptima forma, no. Es muy difícil darte un tiempo exacto. Doctora, precisamente tomando en cuenta eso que usted habla y digamos que se ha hablado en varios planos, que el mismo ritmo de llevar esta pandemia lo da la misma pandemia. Doctora, ¿usted cree fue adecuado el tiempo destinado a los entrenamientos individuales? ¿Fue excesivo? ¿Estuvo bien? ¿Usted cómo lo ve? Pues yo creo que hay dos parámetros y uno es el parámetro que tiene que ver con lo del contagio y la pandemia y el parámetro que tiene que ver con lo de la parte de entrenamiento físico y adaptación fisiológica. Entonces, los tiempos definitivamente fueron dictados prioritariamente con respecto a lo que es la pandemia. ¿Por qué ese entrenamiento individual y por qué esa cantidad de tiempo en entrenamiento individual? Obviamente se buscaba tratar de reducir la posibilidad de tener lesiones y obviamente se buscaba la posibilidad de realizar un proceso de adaptación fisiológica y entrenamiento físico a una desadaptación. Pero principalmente el esquema fue montado con respecto al contagio. Mantenerlos aislados porque tenían que estar guardando ciertos metros uno entre el otro, pero mantenerlos aislados entrenando de forma de que hasta que tuviéramos suficientes pruebas ellos llevaran suficiente tiempo aislados, pudiéramos asegurar que no fueran contagiosos. Y los tiempos en ese sentido fueron dictados más por eso y la posibilidad de contagio que por una parte de entrenamiento deportivo. ¿Sí? Entonces, digamos, los tiempos fueron adecuados para lo que se esperaba, porque efectivamente a partir del segundo mes, cuando termina esa fase de entrenamiento, nosotros en ese momento ya no teníamos ningún positivo. O sea, digamos que el tiempo fue el que era necesario para no tener positivos y ellos ya poder tener contacto mucho más cercano con seguridad. ¿Sí? Entonces, digamos que en ese tiempo, en ese sentido fue lo óptimo. Pero yo creo que la sensación en general es que un tiempo de trabajo en conjunto es muy poco para tenerlo 1, 2 o 3 semanas antes, cuando eso es supremamente necesario, como hablábamos antes, por las características mismas del fútbol. ¿Sí? Y la adaptación que se necesita de esas características, porque no es solo físico y tener buena resistencia cardiovascular, sino es la integración del equipo, que es tan importante. En ese sentido, de pronto sí es un poco corto el tiempo que se ha alcanzado a tener antes de tener ese primer partido de forma colectiva. Pero hablando de la parte ya de entrenamiento, pero yo creo que el protocolo inicialmente obviamente fue diseñado y por parte del Ministerio de Salud más con un enfoque de pandemia. Doc, con base en eso, ¿qué tanto puede afectar? Porque ya vamos a entrar un poquito en el tema de lo que pasó con McAllister. ¿Qué tanto puede afectar todo eso, toda esa preparación tan corta, sobre todo grupal, para el reinicio de la competencia? Es decir, porque hubo entrenamientos individuales, pero eso nunca es lo mismo que ya estando juntos en cancha ya en la sede, ¿no?
Sí, exacto, exacto. ¿Qué Pero tu tanto pregunta, afecta en el rendimiento de un futbolista todo esto que pasó? no, muchísimo, muchísimo, afecta muchísimo. Y yo creo que esa fue parte de la razón, por ejemplo, que en los otros deportes hubo un interés en mandarlos a Europa tempranamente a los deportistas importantes para que pudieran realizar sus entrenamientos de la forma óptima, de una forma más temprana, a como venía la pandemia acá, que veníamos más atrás de todos los deportistas europeos, ¿sí? Porque obviamente sí afecta. 5 meses son 5 meses. Eso no es como si uno nomás en un proceso de adaptación se demora 3 meses en lograr, digamos, una forma puntual a nivel muscular, cardiovascular, etcétera, en un proceso de entrenamiento, pues uno pierde esas cualidades en 2 semanas de estar quieto, algo que trabajó durante 3 meses, ¿cierto? Entonces, 5 meses de no haber podido realizar su entrenamiento de la forma adecuada, claro que cala, claro que se hace todo lo posible para que eso afecte lo mínimamente posible, ¿cierto? Los profes diseñan un entrenamiento con el fin de que eso se reduzca a lo máximo. Se tratan de tener todas las medidas, pero sí afecta definitivamente. Sin embargo, llevando a tu pregunta de pronto de la parte de David, ¿cierto? De Maca, una lesión muscular es multifactorial, no es solamente un factor, pero este factor es un factor real importante y es un factor que ha sido reportado en todos los países en su inicio ahorita que empezaron con sus temporadas deportivas, ¿cierto? En Alemania, en Inglaterra, todos han referido este mismo proceso. A ellos les ha pasado lo mismo, o sea que sí es un factor influyente, pero una lesión muscular es multifactorial, depende de muchas cosas también, de la misma biología de la persona, si ha tenido lesiones previas musculares o no, la edad, el tipo de alimentación, la hidratación. Entonces, todos los factores que se pueden controlar se tratan de controlar, manejando la alimentación, manejando la hidratación, no, pero hay características que definitivamente son imposibles de manejar. Y en este momento, lo que ocurrió con la pandemia, pues fue algo que se nos salió a todos de las manos. Claro, doctora, ya vamos a pasar al tema de McAllister, pero antes de eso, una última pregunta referente a todo este tema de la afectación de los jugadores, porque ya hablamos de lo físico, pero ¿qué tanto termina influyendo también esto, todo lo que pasó, la para, más todo el entorno? ¿Qué tanto termina influyendo esto en lo emocional y en lo mental para los jugadores? Tener que entrenar solos desde su casa eh, para luego dar ese paso a volver a la competencia. Sí, definitivamente eso también es algo que afecta mucho y yo creo que todos lo vivimos, ¿cierto? Que a nivel de familiar, pues obviamente qué felicidad uno poder estar con su familia, pero pues 24 horas al día, 7 días a la semana, 3 meses ya adentro, ¿sí? Es un entorno difícil de uno estar ahí y eso yo creo que fue una sensación que todos tuvimos y a cada uno lo afectó de una forma diferente, pero yo creo que a todos tuvimos algún tipo de sensación puntual con eso. Entonces, definitivamente a los jugadores también, cuando su profesión es una profesión que se ejerce a nivel externo, no es un trabajo, digamos, que estén acostumbrados a ir a una oficina y estar, digamos, en un interior. Entonces, pues yo creo que definitivamente ese factor de tener que estar por dentro cuando su actividad laboral siempre es externa, sus entrenamientos y todo, pues era algo que definitivamente afectaba. Tuvimos los clásicos, digamos, los descritos, dificultades de la falta de sueño, de no poder dormir, de cambiar sus hábitos alimentarios, etcétera, etcétera. En algunos procesos, en algunos momentos, de pronto algo de ansiedad o sensación de tensión que se manejó por la parte de psicología del deporte, puntualmente con cada jugador que lo necesitó y con cada persona también del resto de millonarios, que fue necesario en su momento. Pero yo creo que eso fue mucho más claro cuando nos vimos, cuando uno les lleva haciendo las charlas por Zoom de cómo hacer el protocolo, de qué es lo que tienen que hacer cuando volvamos a tratar, y uno ve que llegan todos y esa emoción de todos, de verse con todos y de saludarse con todos, pues fue muy claro que definitivamente había mucha necesidad de volver y mucha necesidad de volver a tener un contacto con otras personas. Doc, hablando ahora sí de la lesión de Maca, ya me dijiste que es algo que se dio en todo el mundo por la pandemia, por la para, por todo esto, pero ¿eso se podía prever en alguna forma? Y la otra pregunta que tengo con eso es,
El dictamen que dio el club es que se evolucionará incapacidad según los días, pero más o menos ¿cuántos días es de incapacidad para David? Bueno, sí, la parte de que se estaba dando en todo el mundo no es para quitarle, digamos, importancia a lo que tenemos que hacer, porque aprovechamos la experiencia de otros para tratar de que nos ocurra menos a nosotros. Es más de saber que es algo que puede pasar y que digamos que está esperado que ocurra, pero que nosotros todos tenemos que implementar todo lo máximo posible para evitar todos los factores que podemos controlar dentro de la parte multifactorial, como dije, que es una lesión muscular, que no depende de una única cosa, ¿cierto? Depende de múltiples factores. Entonces se enfatizó más lo de la hidratación, se ha enfatizado más lo de la alimentación, factores que se pueden controlar puntualmente. La lesión de David puntualmente es una lesión en que es lo que se considera un grado 0-1 en una lesión muscular, es decir, que se lastimó el tejido, pero no hubo una ruptura grande, pero está lastimado y toca dejarlo terminar de hacer su proceso de desinflamación, ¿cierto? Porque de ponerle una carga ahorita, pues tampoco sería algo bueno, ¿cierto? Y podríamos lentificar el proceso de desinflamación. Entonces, toca darle ese tiempo. En todos los protocolos de todos los equipos y de toda la parte de estudio científico con respecto a las lesiones musculares puntualmente, es muy dependiente de la persona. Obviamente hay un aproximado de tiempos, pero ya de ahí en adelante va a una individualidad. Y la característica que permite que un jugador vuelva a entrar es que cumpla con unos pasos que él ya está completamente asintomático. Es decir, que él no tiene ningún tipo de molestia y él tiene que pasar por esos pasos y si va cumpliendo, se va chuleando, digamos, y sigue al siguiente paso. Cuando cumple con todos, se permite reingresar. ¿Sí? Entonces, con respecto puntualmente a David, digamos que el promedio para él sería entre 7 y 10 días. Dice, bueno, 7 o 10, no sabemos. Entre 7 y 10, dependiendo de cómo él reaccione y su cuerpo, ¿sí?, vaya cicatrizando a su velocidad. A medida que su cuerpo nos va diciendo cómo él va, es que se va determinando una cercanía más exacta con el tiempo que puede ocurrir. Incluso en algunas personas puede prolongarse a 14 días, una lesión de ese mismo grado. Y en otras personas... Eso iba a ser lo que te iba a preguntar, justito, que si podía alargarse. Claro, sí se puede alargar y se puede acortar, pero en promedio se manejan más o menos esos días, esa cantidad de días. Lo vamos viendo con el tiempo. No hay un examen radiológico que nos diga, ya, cicatrizó lo suficiente, en este momento debe entrar, ¿cierto? No, este es un estilo de lesión que ya está completamente certificado, digamos, que es muy dependiente de la evolución misma del jugador. Y por eso no siempre pone según evolución. Gracias por la explicación, Ok. porque es que eso generó mucha bronca en la hinchada, porque la hinchada decía, pero ¿cómo así que según evolución? ¿Cuántos son? ¿Cuántos días son? De pronto faltaba ese pedazo de explicación médica que obviamente nosotros los mortales no tenemos, ya para saber por qué el comunicado decía la incapacidad se determina según evolución, depende de lo que tú acabas de decir. Eso era una de las cosas que más tenía la gente la duda en la hinchada. Gracias, doctor. Ok. Pero entonces mira Doctora, que es una buena pregunta y uno no, pues, claro, uno siempre lo mira desde el punto de vista de uno del manejo, uno que tiene que hacer médicamente las cosas y muchas veces no de ir más allá a explicar un poquito más, ¿cierto? precisamente por eso es que nosotros quisimos contactar a la doctora, porque todos son expertos de todo. Entonces, se lesiona un jugador y todos son expertos en medicina deportiva. Se cae el dólar y todos son expertos en economía. El petróleo sube y ahora todos son petroleros. Entonces, por eso quisimos nosotros acá en Mundo Millos llegar directamente a la fuente, como para tratar de llevarle a la gente la voz autorizada para que nos dé tranquilidad y dejemos de andar especulando cosas que no sabemos y que no entendemos. La última pregunta referente al caso de McAllister, doctora, pero creería que ya con lo que hablamos queda clara la respuesta. McAllister no jugó en Medellín antes de la pandemia. ¿Esta lesión contra el Cali tiene algo que ver con eso que él tuvo en ese momento o es algo completamente diferente? No, completamente diferente. Ok, perfecto, clarísimo, Mecho. Doc, otra pregunta que es de las más populares entre la hinchada. El tema de Santiago Montoya, que Santiago Montoya ha tenido varias lesiones y varias recaídas de las lesiones. ¿Por qué es tan difícil ese caso, el de Montoya?
Pues Santiago ya está de hecho, él ya está entrenando completamente con el cuerpo técnico, él ya está y no se demoró más tiempo de lo que se demora alguien habitualmente en un proceso de recuperación o en un protocolo de recuperación de un cruzado, ¿cierto? Él tuvo una relesión sobre el cruzado, digamos que eso es fortuito, eso es algo que puede ocurrir y que está descrito y que hay un porcentaje a nivel de cirugías de cruzado que pueden presentar ese tipo de recaída, digamos, en que el ligamento va soltando y en algún momento ya se suelta lo suficiente que toca volverlo a operar y volver a poner otro más tenso, ¿cierto? Digamos que hace parte de una estadística y no es algo que él haya hecho mal, no es algo que haya quedado mal, es algo que tiende a ocurrir en algunos casos y es un porcentaje alto, ¿sí? En el que tienen un cruzado no es fácil, digamos, en ese sentido, es un deporte que es muy exigente a nivel de la tensión que se presenta dentro de la rodilla, ¿cierto? Entonces es algo que puede ocurrir. Eh, pero digamos, en los tiempos que a él transcurrió en todo eso, en ningún momento se salió de la normalidad en un proceso a nivel de fútbol, obviamente. Obviamente en personas mortales como nosotros, el proceso habría sido más largo, ¿no? Pero en los jugadores uno va siempre a lo mínimo posible, manteniéndolo dentro de algo sano y adecuado para él, o sea, salvaguardando la salud del jugador, ¿cierto? Pero uno trata de empujar hacia un tiempo más corto, pues que es lo que todos necesitan y todos exigen, incluyendo el mismo jugador, ¿sí? Ellos quieren empezar a jugar mañana y muchas veces toca es ponerles el freno que todavía no se puede, ¿cierto? Pero aún así, con todos los deportistas, yo no diría que solo los jugadores de fútbol, sino que es que el fútbol sí tiene el problema o la característica particular de la rodilla, pero en todos los deportes es un tiempo mucho más corto a lo que es en las personas que no son deportistas. ¿Sí? Pero él se mantuvo dentro pues, de estos parámetros y él ya está entrenando completamente normal con el grupo desde que ya estábamos con la pandemia. Ok, con ese tema que usted hablaba de la ansiedad que ya quieren jugar, además de esa recuperación física y médica de Santiago Montoya, ¿no? Que ya tenemos claro pues todos los trabajos que seguramente se habrán hecho con él desde ese punto de vista físico y médico. Pero viéndolo desde el otro punto de vista, ¿qué trabajos se han hecho con el jugador para que él retome la tranquilidad y pueda volver con confianza a enfrentarse en un partido oficial, Doc? Sí, eso es muy, muy importante. Nuestros protocolos van acompañados, son multidisciplinarios. Desde la primera fase, día 1, ¿sí? Fase 1, fase 2, fase 3, es multidisciplinario. Es decir, hay una intervención que hace medicina, hay una intervención que hace fisioterapia, hay una intervención que hace nutrición, porque según el momento de la cicatrización hay ciertos parámetros a nivel nutricional que debe seguir. Momentos en los que se come más una sustancia y menos otra, suplementos específicos que debe tomar, ¿cierto? Según el momento de la cicatrización o de cuando ya se le empieza a poner más tensión, cuando se empieza a trabajar fuerza o cierto tipo de fuerza. Entonces, según la fase, nutrición va cuadrando la parte alimentaria y de suplementación. Y de igual manera viene la parte psicológica, ¿cierto? ¿Qué hace psicología en la fase 1? ¿Qué hace psicología en la fase 2? Psicología del deporte. Ellos tienen unas fases que van trabajando a lo largo de todo el proceso, ¿cierto? Y ya a nivel de la última fase es la que tú acabas de decir, es la ganancia de confianza, ¿cierto? Y el manejo del miedo y la angustia. En este momento, con decirte que en este momento precisamente acabamos de terminar una reunión con el equipo multidisciplinario y a pesar de que Santiago ya se encuentra, digamos, fuera del departamento, ya está completamente a disposición del cuerpo técnico, uno sigue haciendo seguimientos y hoy precisamente el psicólogo nos estuvo presentando el trabajo que estaba realizando ya en esta fase, pues para que Santiago se sienta con confianza para jugar. Porque eso no para, porque es la parte más difícil en realidad, aunque Santiago me parece que lo ha hecho muy bien, pero no para de existir ese apoyo por parte de psicología. Doc, o sea, desde el punto de vista médico, si no estuviéramos hablando con Catalina Chica, sino con Catalina Gamero, ¿Santiago Montoya puede jugar los 90 minutos o toca unos minutitos por ahora y el siguiente partido darle más minutos, etcétera?
Eso ya es una parte que maneja un poco más el cuerpo técnico, ¿cierto? De la forma que a ellos les gusta y de la forma en que ellos conocen también al deportista. Obviamente, siempre uno intenta de que sea primero unos minutos, luego ya todo un medio tiempo, luego ya todo un tiempo completo. Sin embargo, obviamente, se están haciendo entrenamientos donde se está haciendo fútbol, ¿cierto? Entonces, digamos, 90 minutos a nivel médico, lo que tú dices a nivel médico, él puede hacer 90 minutos de fútbol sin problema, pero sí, a nivel del profe y teniendo en cuenta quién es su jugador, él ya determina si prefiere hacerlo de una forma u otra conociendo al jugador mismo. Doctora, pasemos al tema de César Carrillo. La lesión de César se dio inesperadamente en los últimos días al regresar a la actividad, o él ya tenía una molestia desde antes. ¿Y cuánto tiempo estiman ustedes que puede estar por fuera? No, lo de César Carrillo es un poco diferente. Lo de César Carrillo no es que él haya tenido una lesión, él no tuvo una lesión, ¿sí? Él no tuvo un momento en que algo pasó en un entrenamiento y se lesionó y tal. No, él tiene un proceso porque él ya había tenido previamente, muchos años antes, una cirugía a nivel articular que la tienen muchos jugadores, ¿cierto? Digamos que cirugía de rodilla, o sea, un jugador que se respeta de fútbol ha tenido su cirugía de rodilla, ¿cierto? Entonces, digamos, él, dentro de esos, él ha tenido su cirugía de rodilla. Muchas veces, especialmente las que tienen que ver con meniscos, tienden a producir a largo plazo algo de desgaste del cartílago que recubre el hueso, ¿cierto? Eso va ocurriendo con el tiempo, por los kilómetros que ellos tienen que trabajar. O sea, es diferente una persona que está más tiempo, pero por kilómetros nomás, por los entrenamientos, competencias y tal, existe este proceso de desgaste del cartílago. Eso le ha causado en algunos momentos dolor, pero pues vuelvo y digo, a todos los que han pasado por esto saben lo que es tener ese dolor ocasional en la rodilla, ¿cierto? Y a él se le había manejado también con unas sustancias intraarticulares para tratar de lentificar ese proceso de la molestia y desgaste en el cartílago. Pero ahorita que reiniciamos, obviamente por todo, porque una para larga, por todo eso, en que pierden algo de masa muscular, esa sensación de molestia y dolor fue más alta y nos llevó a tomarle una resonancia en la cual se pudo determinar que no era muy grande, pero ya estaba existiendo algo del desgaste de ese cartílago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le hace una cirugía para tratar de promover una generación de un tejido que ayude a realizar ese o a suplir un poco ese cartílago que ya no está del todo ahí. Entonces, eso fue lo que se le hizo a él, como para tratar de suplir un poquito ese cartílago y que no le esté molestando. Y que no le esté molestando, ojalá no le moleste por mucho tiempo más, ¿sí? Esa es la idea. ¿Cuánto tiempo de incapacidad? Sería aproximadamente ya mes y medio para estar pudiendo jugar completamente, porque lo que más importante no es que sea complejo, sino que tiene que estar mucho tiempo sin apoyo y eso nos puede hacer que pierda un poco de masa muscular y sí es peligroso dejarlo entrar sin haber ganado nuevamente esa masa muscular. Okay. Doc, se ha hablado de una lesión de la mano de Ginás. ¿Qué nos puedes contar al respecto y cómo es ese proceso de recuperación? No, lo de Ginás, digamos que en el sentido de recuperación es mucho más fácil y mucho más rápido porque fue de la mano y porque fue un hueso. El tejido al que se le va a poner tensión por el hecho de jugar fútbol, sino el peligro de volver a caer sobre la mano y volvérselo a fracturar, ¿cierto? Porque fue una fractura de un huesito de la mano, fue una fractura. Entonces, nada, él se le pusieron su material de osteosíntesis, o sea, sus tornillitos, y eso ya lo fija y con eso ya no hay ningún problema. Obviamente ahorita está en un proceso que queremos que quede bien fijo y que el hueso empiece a hacer toda su cicatrización y formación de callo antes de ponerle el estrés, por ejemplo, de que vuelva a caer sobre la mano. Pero él, gracias a que es de la mano y todo, con su ferulita y todo, él está pudiendo entrenar sin problema, entonces él no va a tener que pasar por un proceso de readaptación o de volver a coger el ritmo ni nada de eso. Sí. Okay. ¿Cuánto tiempo le puede tomar? No, yo creo que ya la próxima semana, ya la próxima semana él puede estar completamente normal para jugar el partido. ¿Ya? Sí, ya. Eso sí, fue rapidísimo. Bueno, Doc, en cuanto a Luciano Ospina, ¿qué nos puede contar? ¿Cuánto tiempo le falta? De pronto, ¿a qué se debió esa recaída después de la primera recuperación? ¿Qué nos puede contar de Luciano Ospina?
De Luciano, él ya está en el cuarto mes, él ya está en el cuarto mes posquirúrgico, él se está sintiendo maravilloso, él es uno de los que toca frenarlo un poquito, porque él ya quiere jugar porque se está sintiendo muy bien. Entonces está sintiendo muy bien, él es supremamente juicioso, ¿cierto? Él es supremamente juicioso, entonces eso favorece mucho esa recuperación y la mentalidad que él tiene, ¿cierto? Entonces eso ayuda mucho. Entonces él se está sintiendo bien, pero lleva solo 4 meses, entonces el ligamento en este momento todavía está en un punto muy, muy susceptible a que no pegue bien. Entonces no se puede ahorita exagerar y toca dejarlo que termine de cicatrizar. Sí. Pero él va muy bien. Pero seguimos con la premisa de que este semestre muy seguramente no va a estar. Exacto, exacto. Él estaría ya hacia el final del semestre, cuando pues definitivamente para inscribirlo, lo que los profes quieren obviamente que es inscribirlo, queda muy encima, o sea, no alcanza a dar el tiempo para que pueda estar, pero probablemente ya al final del semestre ya estén entrenando con el grupo. Ah, bueno. Y el siguiente expediente es el de Matías, porque Matías se lesiona el año pasado en Ipiales y él termina el semestre y se va para Argentina y ahora regresa. ¿Cómo volvió Matías, Doc? ¿Cómo está él dentro de lo físico? ¿Cómo lo encontraste? Matías se llegó muy bien, incluso él llegó habiendo disminuido mucho su peso, que era algo con lo que en ese momento se le estaba trabajando mucho. Él llegó en muy buena forma física y él llegó en muy buena forma a nivel también de composición corporal, por ejemplo, en las mediciones que le hizo la nutricionista, y a nivel físico ha estado muy bien. Realmente él llegó muy bien. De él no hemos tenido ningún tipo de complicación y él no ha tenido ningún tipo de queja en lo absoluto. Fuera, pues bueno, obviamente lo que todos ahorita con las cargas, aquí aumentaron las cargas de entrenamiento, la típica para hacer recuperación, pero no, nada. Él ha estado súper bien. Bueno, bien. Doctora, ¿cómo es para ustedes en el departamento médico trabajar ahora bajo las órdenes del profesor Alberto Gamero? Veníamos del profesor Pinto, ahora ustedes están con Gamero. ¿Él les hace recomendaciones especiales? Por lo que nos ha contado, pareciera saber que sí hay como una interrelación en el trabajo en equipo entre ustedes y ellos y procedían en lo profesional, o cada quien está en lo suyo, él confía en lo suyo y ya está. O existe, digamos, que esas recomendaciones, ese trabajo en conjunto con él. ¿Cómo es trabajar con Gamero, doctora? Es muy tranquilo. De verdad que trabajar con el profe Gamero es muy tranquilo. Y me parece que es muy cierto eso. O sea, me parece que sí hay un trabajo en equipo, definitivamente. Obviamente él tiene, cada entrenador tiene su estilo y a uno le toca acomodarse un poquito al estilo del entrenador, guardando la esencia del trabajo de uno, ¿sí? Y me parece que él definitivamente respeta mucho el concepto que uno le entrega, escucha, y si a él algo no le parece o preferiría que se hiciera de otra forma, él lo comunica de una forma pues muy amable, y escuchando siempre lo que uno tenga que decir al respecto, ¿cierto? Realmente con él es muy fácil trabajar y deja trabajar bien. Permite que uno pueda hacer su trabajo de una forma cómoda. Entonces, nos ha ido muy bien realmente y me parece que yo sí tengo la sensación que trabajamos en equipo con él. Doc, ¿cómo es ese proceso médico, nutricional que se hace desde el departamento médico con los juveniles que llegan al equipo profesional y con los jugadores de las divisiones inferiores en esas categorías? ¿Qué diferencia tiene con el profesional, por ejemplo? Ok. Nuestro departamento se llama Departamento de Ciencias Aplicadas al Rendimiento en el Fútbol, el DECAR, ¿cierto? Así es el nombre de nuestro departamento, porque es un departamento grande y que incluye a todas las personas que somos de las ciencias aplicadas. Y eso nos hace que seamos un grupo grande que incluye al departamento médico o el DECAR de fútbol base. Somos uno completo. Y todos nuestros protocolos y todos van generados en un proceso lineal que empieza desde que están en fútbol base. Entonces, la idea es que la formación en muchos de los parámetros que uno espera de autocuidado,
de respuesta al manejo y la forma que manejamos nosotros viene siendo inculcada, digamos, desde que están en ese momento de fútbol base. Entonces, yo tengo conocimiento de los jugadores y cuáles han sido sus procesos porque yo hablo con mi compañero o porque muchas veces discutimos ciertos casos y los compartimos, tenemos una segunda opinión, etcétera. Entonces, y como generamos los protocolos en conjunto, también uno sabe cómo se viene haciendo desde que está en fútbol base. A nivel nutricional, la nutricionista es la misma. O sea, muchas veces uno habla con ella, por ejemplo, de Jorge Rengifo, y ella sabe de Jorge Rengifo desde que estaba por allá abajo, que ella lo ha visto llegar hasta donde está. Entonces, cuando diga alguien, no, pero es Yo que estaba no se pensando ve. en él. Claro, entonces, no, pero es que no se ha hecho tal cosa. Y ella dice, ja, desde que tenía tal edad se viene trabajando con el en tal fecha se le dio esto, en tal fecha se le dio el otro, porque es un proceso lineal, de verdad, para llegar a los está aquí, porque ella los conoce desde que está allá, y los lleva midiendo y haciendo medidas desde que está allá, y lo conoce supremamente bien en su composición corporal y su metabolismo desde esa época. Entonces, digamos que para nosotros no es un salto a nivel de lo que es la parte médica, un salto de que pasen de uno a otro. Lo que pasa es que la exigencia física sí cambia y esa exigencia física muchas veces dada es por la misma tensión que genera pasar al equipo profesional, ¿cierto? Y estar ahí y la sensación de tener que cumplir, ¿sí? Y demostrar. Pero digamos que las acciones, las actividades, lo que se espera de ellos en su comportamiento a nivel de lo que es la parte médica, viene siendo, o sea, no hay como una transición especial, es un movimiento lineal en realidad. Mire que eso es muy interesante. Yo creo que la gente, la hinchada va a estar muy agradecida con esa respuesta suya porque se puede evidenciar un proceso. Lo que muchas veces la gente está, pues, de nuevo, desde el desconocimiento preguntando, y digamos que por lo menos a mí me genera mucha tranquilidad poder oír eso, que con los muchachos de las fuerzas básicas existe un proceso y hay un seguimiento, porque yo pensaba en Jorge Regifo precisamente eso. Yo decía, bueno, llegó a la profesional y uno de pronto lo ve, de pronto todavía muy liviano, muy flaquito, pero ya entiende uno que existe un proceso detrás de eso y seguramente ustedes ya lo están trabajando y no necesariamente se necesita que Jorge Regifo mañana sea un tipo así, tiene muy claro cuál es ese proceso y creo que eso por lo menos a mí, Mechu, no sé a usted, me genera mucha tranquilidad y buen sabor de boca que exista un proceso no solamente desde lo futbolístico, sino también desde ese punto de vista. Sí, señor. Yo creo que, por ejemplo, doctora, en ese caso específicamente, muchas veces, claro, alguien nuevo que llega y no lo ha visto, porque es que digamos, lo muy positivo de Jorge es el talento que él tiene, ¿cierto? Como esa cosa que él tiene de él, genéticamente, lo que sea que él tiene de ese talento. Pero pues Jorge tiene esa característica que más se ve como se ve. Pero si un día la nutricionista Lorena sacó las medidas, las primeras medidas que él tenía de él y las que tiene ahora, y la cantidad de ganancia de masa muscular que él la tiene es altísima. En el proceso completo de los últimos 4 o 5 años, ¿cierto? Es un proceso que él está haciendo y que es una ganancia real, no es una inflada de músculo temporal para suplir una necesidad que quiere alguien para un ya, sino es un proceso real de una ganancia de músculo real. Entonces, cuando uno lo mira, realmente él está en una contextura, ¿sí? Y una composición corporal muy buena con respecto además no solo cómo está, sino a lo que es el cuerpo de él, ¿sí? Entonces yo creo que eso sí, lo que tú dices es importante, a veces es interesante y para nosotros es muy interesante poder ver todo ese proceso. Doc, el equipo femenino, entendemos que hoy se hicieron pruebas de COVID y con relación al equipo femenino, ¿hay alguna novedad que nos quieras contar? ¿Alguna noticia nueva o algo desde lo médico? No, desde lo médico ahorita en este momento absolutamente nada. Mi compañero es el que está cogiendo el equipo femenino en este momento, precisamente el que les estaba comentando, el que estaba con fútbol base. Por este semestre va a estar a cabeza del departamento médico él, con ellos. Hasta hoy las estaban, digamos que haciendo toda la documentación y los exámenes que tienen que hacer y estaban tomando las muestras para COVID. Entonces, pues ya en estos días esperar a ver cómo les salen ellos los resultados. Es Alejandro, ¿cierto, Doc? Sí, el doctor Alejandro. Alejandro Soler. Listo. bueno, muy bien. Doctor, rápidamente con unas preguntas de los seguidores de Mundomillos que nos dejaron hoy en nuestra cuenta de Twitter. Uno de ellos nos pregunta por John Duque.
por el tema de la pubalgia de John Duque, si eso ya está superado, o si nunca se supera y simplemente se mantiene ahí previniendo que se empeore. ¿Cómo está ese tema de la pubalgia de John Duque, doctora? Sí, la pubalgia es una patología que definitivamente es algo crónico. Eso no es algo que alguien tenga pubalgia y se le quite, no, que con una cirugía se quita o con algo se quita, no, se maneja, ¿sí? Entonces, y tiene periodos de exacerbación. Entonces, lo que uno hace es tratar de disminuir o distanciar los periodos de exacerbación de la pubalgia con todas las medidas, fisioterapia, tratar de cambiar el gesto deportivo en lo que se pueda hacer, etcétera, etcétera. John es otro de los que son muy juiciosos. Él hace su profilaxis, su fisioprofilaxis, que es como la parte preventiva a nivel de fisioterapia con mucha regularidad. Él no ha vuelto a presentar molestias de la pubalgia desde aquel episodio que requirió que él parara, ¿cierto? No ha vuelto a presentar, pero sí vale la pena aclarar que él es muy dedicado a hacer todos los procedimientos y todo lo que se necesita para evitar precisamente que eso ocurra. Pero puede ocurrir, ¿no? Lo que digo es, sí ocurre esas exacerbaciones ocasionalmente, pero él de verdad, yo creo que por el juicio de él es que se ha logrado que no se ha vuelto a presentar. Okay. Aquí preguntan, por ejemplo, ¿la frecuencia o tipo de lesiones en Millonarios están dentro de la normalidad de cualquier equipo de fútbol o hay más lesiones acá que en el promedio de la industria? ¿Es un tema de percepción de la hinchada que tenemos más lesiones nosotros que cualquier otro equipo? Esa es una muy buena pregunta y me alegra que la hagas porque sí es una percepción. Yo creo que yo adoro nuestra hinchada. Yo creo que no hay una sensación más rica de verdad que uno llegar a un estadio y sentir los hinchas. Son sensaciones que uno no tiene en ningún otro lado y uno se da cuenta que no los tienen la mayoría de los equipos. O sea, somos contaditos. 3, yo diría, que tenemos esa sensación de los hinchas tan fuerte, ¿cierto? Entonces también entiendo la sensación de compromiso y de estar metidos con cómo está el equipo, ¿cierto? Yo me acuerdo precisamente de un momento del año pasado que nosotros teníamos 3 lesionados en ese momento crítico ya de la temporada, que es como 3/4 adentro de la temporada en el tiempo, que es cuando más lesionados pueden haber estadísticamente y que efectivamente nosotros estamos ahí. Nosotros teníamos, realmente eran 2 lesionados, uno que ya venía a un posquirúrgico y ya estaba pues desde antes lesionado, y estamos con 2 en ese momento. Y hablo con un compañero mío de otro equipo y tenían 8, pero el boom era el hospital de Millonarios. Yo, oh, por Dios, el hospital de Millonarios y solo tenemos 2. Solo tenemos 2, el resto tienen 8, nosotros solo tenemos 2 y somos el hospital de Millonarios. Sí, no, yo creo que es una percepción. Incluso yo sí pensaría que nuestra estadística es inferior a lo general en cuanto a lesiones, ¿cierto? Y tenemos la fortuna que mucho tiene que ver, obviamente, por los cuerpos técnicos que hemos tenido, porque se ha manejado en conjunto, se ha podido hacer las cosas bien, ¿cierto? Hay momentos fortuitos, como digo, que salen que no tienen que ver con lo prevenible, pero que siempre se hace un esfuerzo de trabajar en equipo para que lo prevenible lo podamos hacer lo mejor posible. Entonces, si nosotros estadísticamente, digamos, en promedio, manejamos menor cantidad de lesionados por semestre, digamos, que está escrito o descrito, sí los tenemos, claro que sí los tenemos. Imposible uno en fútbol no tener lesiones. Imposible uno en fútbol no tener en algún momento 4 lesionados a la vez. Imposible uno salir de todos los partidos invicto, ¿cierto? Es un deporte de contacto, es un deporte fuerte, es un deporte exigente, ¿cierto? Después tiene que haber lesionados. Pero yo pienso que en principio hemos tenido la suerte de manejar esa estadística. Pero eso es una muy buena pregunta porque yo a veces lo escucho y yo digo, ¿pero por qué dicen eso? Si eso no es así, no es así. Sí. Doc, aprovechando que lo dijiste, esta pregunta no es de la hinchada, sino es una contrapregunta mía, que dijiste que en la tercera, en la, ¿qué? 3/4 de la temporada es cuando más se presenta. ¿Eso es a nivel semestral o a nivel anual? Semestral. En la eventualidad de que, por decirlo así, se diera lo que quiere el presidente de hacer un torneo anual, ¿también pasaríamos a tener las lesiones más fuertes en octubre, por ejemplo, de todo el año, al cambiar la preparación? Digamos que aproximadamente, o sea, digamos que estadísticamente sí sería así, porque eso depende mucho de lo que es un macro. El macro de entrenamiento que planifica el profe, obviamente, llega un momento en que a 3/4 adentro, ¿cierto?
ya hay un cansancio y una fatiga evidente o una que imposible no tenerla por la cantidad de tiempo de entrenamiento y de partidos, y nosotros sabemos que tenemos partidos, 2 partidos a la semana, ¿cierto? Por esa acumulación, ese momento de lo acumulativo viene más o menos en ese momento, a los 3/4 adentro de la temporada, el macro diseñado de un torneo, ¿cierto? Es cuando esa acumulación más bien. En un torneo de un año probablemente están más espaciados y no están miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, ¿sí? Entonces, para que ocurra esa acumulación, más o menos volvería a dar más o menos en ese momento, a los 3/4. Doctora, también nos preguntan acá en Twitter, ¿cuáles son o cómo son estas políticas establecidas entre el departamento médico del equipo y el departamento de comunicaciones para que tanto los medios como los hinchas estemos enterados de manera oportuna y sobre todo clara respecto a las lesiones de los jugadores? Porque hay a veces muchas, de nuevo, expertos en todos, entonces la gente quiere saber un poquitico cómo es esa política de comunicación de las lesiones entre el departamento médico y el de comunicaciones para comunicarles a la gente. Sí, yo creo que, bueno, esa también es una buena pregunta. Hay varios factores que se tienen en cuenta, bueno, tanto para tomar una decisión, por ejemplo, de un reintegro a un jugador, como dije, también hay varios parámetros que uno cumple para decir cuándo es un reintegro de un jugador. Pero otro factor que uno tiene en cuenta, obviamente, es que muchas veces las decisiones se toman en conjunto y sabiendo un riesgo que se puede tomar. Se sobrepesa riesgo-beneficio y se toma una decisión en conjunto con el departamento médico, el mismo jugador, el cuerpo técnico y muchas veces la parte, digamos, directiva también. Tenemos esta situación, tenemos este requerimiento, tenemos esta lesión que está de esta forma y este es el riesgo-beneficio en algún momento para tomar una decisión, ¿cierto? Entonces, en ese ámbito de ideas, también para dar una noticia o emitir una noticia, se toca tener en cuenta varios factores dentro de lo que somos nosotros Millonarios, ¿cierto? Yo o para mí hay una parte que es muy delicada y yo sé que a nivel de lo que son los medios, muchas veces no es tan clara y mucho menos en este ambiente donde obviamente todo el mundo quiere saber y por qué no saber, ¿cierto? Pero nosotros como médicos sí guardamos un toque de lo que es el secreto profesional, de que secreto no es la buena palabra, pero esa intimidad, yo también tengo que respetar en muchos momentos lo que me pide un jugador o lo que yo veo que puede ser importante para un jugador, en qué momento y cómo emitir algo. Entonces, yo no, me toca poder transmitir una información, pero teniendo en cuenta al jugador, al equipo, etc. Esa unión con la parte de comunicaciones muchas veces tiene que ver cuando también tenemos algo claro y conciso para decir. Nosotros decir, se lesionó, mañana le tomamos tal examen, o vamos a esperar un día, no, muchas veces es preferible tener algo claro, donde uno va a emitir un concepto claro y no se está asumiendo, no, pero es que ayer dijeron que uno, no, pero es que ahora dijeron que dos. No, cuando hay algo claro, y muchas veces la claridad la dan los días, la claridad no la da un diagnóstico en el primer momento. La claridad la da una evolución en un día o en 2 días, ¿cierto? Entonces son muchas cosas que se tienen en cuenta para uno ya dar un concepto que se pueda publicar, ¿cierto? Y obviamente esto pasa por la parte de prensa, donde se determina a nivel ya también del club si es un buen momento, si no es un buen momento, y qué se puede comunicar. Pero sí, siempre hay comunicación y siempre tanto la intención por parte del Departamento de Comunicaciones, la intención por parte del Departamento Médico es poder dar una buena información, una información certera, adecuada y lo más pronta que se pueda dar. Doc, aquí preguntan, ¿qué plan está establecido para la prevención de lesiones musculares? Bueno, para todas, pero especialmente las musculares. Los programas de prevención de lesión muscular tienen que ver mucho con el trabajo en conjunto con el cuerpo técnico, obviamente. Nosotros tenemos la parte, obviamente, la alimentaria, la parte de hidratación, y de ahí programas, sí, de prevención de lesiones que se manejan, digamos, en conjunto con preparación física, ¿cierto? Hay ejercicios, hay circuitos, hay diferentes momentos donde se hacen ejercicios para la parte preventiva.
eso lo van incluyendo la preparación, el preparador físico dentro de los entrenamientos para que se involucre esa parte de prevención de lesiones, ¿sí? Sí, siempre se hace, siempre se tiene en cuenta. Sí, es algo que ya digamos es muy de rutina dentro de los equipos de fútbol porque como es una lesión tan común, casi que va implícita en el proceso de entrenamiento, incluir los ejercicios que son parte de la prevención de lesiones. Nosotros a principio de semestre hacemos unas valoraciones que permiten determinar la mayor probabilidad o riesgo de ciertos jugadores de tener lesiones y esa información se comunica entre todos nosotros. Fulanito tiene un mayor riesgo porque nos hacen la prueba, entonces se hacen ejercicios un poco más concretos con él o con ellos que nos dan eso en la prueba. Este semestre, como volvemos a decir, fue un semestre atípico. No pudimos hacer ciertas pruebas porque los protocolos no nos permitían hacerlas, ¿cierto? Entonces, eso no fue como una dificultad que tuvimos al respecto. Sin embargo, dentro de todo este proceso se ha ido incluyendo los programas de prevención de lesiones, manejando de todas maneras un punto ciego es que hay cosas que todavía no sabemos por lo que estamos empezando de 5 meses de para, pero pues se está haciendo, como siempre, sí se siguen los protocolos de prevención de lesiones. Doctora, tenemos aquí otra pregunta también de Twitter. Nos dicen, ¿el entrenamiento físico, el que se hizo en casa, tiene los mismos resultados en desarrollo muscular que el entrenamiento que se hace a campo abierto? Se puede llegar a hacer un entrenamiento a que produzca un efecto de desarrollo muscular. Si la persona tiene con qué trabajar en la casa, lo puede hacer. Sin embargo, en un deporte como el fútbol, no es solo un desarrollo muscular y de fuerza neta, es de la aplicación de esa fuerza al movimiento, ¿cierto? Y a movimientos muy específicos. De pronto que el desarrollo de esa fuerza y esa masa muscular debe ser más funcional que de neta ganancia de masa. Entonces, digamos que un entrenamiento en casa tú puedes ganar una fuerza puntual o puedes ganar masa muscular si te pones a entrenarla puntualmente y tienes las pesas para hacerlo, ¿cierto? Pero la aplicación de esa fuerza al movimiento específico es el que es un poco complicado. Entonces no se puede hacer del todo, no puedes desarrollarlo completamente para la actividad específica del fútbol, por ejemplo, o de otros deportes también. Aquí no es una pregunta, sino es un mensaje. Dice, díganle por favor a la doctora que cada vez que veo el gol de la final me emociono por el salto que pegó. Es la mejor celebración de un gol. Todavía siento cosquillas cuando lo veo. Muchas gracias. Sí, ese fue un momento muy particular. Sí. Eso hace parte de todas esas cosas que nosotros no sabemos y que no nos enteramos de precisamente, uno ve cómo se celebra el jugador, lo celebra el técnico, la hinchada misma, pero muchas veces uno no ve eso desde los otros ángulos del cuerpo técnico y médico de Millonarios. Entonces, a mí también me emocionó mucho verle a usted brincando. Aprovecho para preguntarle eso. ¿Cuál fue esa sensación en ese momento? Cuando ya supimos con ese gol, usted dijo, listo, ya aquí fue y campeones. ¿Qué fue lo primero que se le... Lo primero, sinceramente, y por eso digo que es cada uno desde su área, lo que tú dices es completamente cierto. Para mí fue más cuando uno lleva trabajando con deporte y deporte de rendimiento, y eso me parece pasaba también cuando estaba yo con Coldeportes, bueno, que en ese momento era Coldeportes, es acompañar un proceso de un deportista y que llegue y obtenga un logro, es una alegría increíble porque uno sabe el esfuerzo que viene detrás de llegar a ese punto. Más que la ganancia de una medalla o más que la clasificación de haber obtenido el título, es saber el esfuerzo que se hizo para llegar ahí y lo que a uno más le alegría es que ese esfuerzo haya dado fruto. En ese momento lo primero mío que fue, oh, Dios mío, Henry, ¿cierto? Y había venido de un proceso, dicho, ese muchacho llevaba un proceso que había causado dolor, llanto, lágrimas y sangre, por decirlo de alguna forma. Y entonces, para mí yo creo que la emoción fue más ¡ah! ¡Qué buen proceso! ¿Cierto? Qué alegría que él fijo, ¿sí? Nos llevó a ese punto, qué alegría que todos... el esfuerzo que tanta gente hizo nos llevará ahí.
yo creo que lo primero que a uno le pasa, o por lo menos que a mí me pasó por la cabeza fue eso, y mi alegría fue más de la felicidad de esa recuperación, más que, yo creo que en ese momento no fue tanto ver captado que habíamos, o sea, el efecto global, que lo que celebra todo el mundo, sino fue más el proceso que nos llevó hasta ahí con esta lesión y todo. Qué bonito, Mecho. Doc, ¿cómo se coordinan con o sea, el departamento médico con la preparación física? Porque yo me imagino que como viene cada cuerpo técnico también con su preparador físico, eso varía con cada uno, ¿cierto? Sí, eso varía con cada uno. Sí, eso varía con cada uno y es parte, pues yo creo que lo que es este trabajo es poder encajar y aprender a cómo encajar con cada preparador físico nuevo que llega, ¿cierto? Ver él qué información quiere. Yo creo que lo que uno es de departamento médico obviamente tiene que ver con la parte de manejo de lesiones, pero uno también es una herramienta para el entrenador y los jugadores para tener información que necesiten para poder trabajar, ¿cierto? Entonces, es también ver ese entrenador qué información necesita nosotros para poder planificar su entrenamiento, qué información necesitan nosotros para poder enfocar cómo va a manejar cada uno de los jugadores o el grupo en conjunto. Entonces, cuando uno ya sabe ese preparador físico, qué es lo que está queriendo de uno y uno qué le puede aportar, pues va dándole esa información que él va a necesitar en cada momento. Sí es la pieza clave de la integración entre los dos departamentos, ¿cierto? El preparador físico, más que el director técnico. Sí, obviamente es súper importante el director técnico y la comunicación con el director técnico es muy importante. Pero el encajar, la clave de que eso funcione de esa forma es definitivamente con el preparador físico. Sí, es una pieza súper importante para eso. Y suena Hablando muy precisamente de ese comprometedor. tema. Espérame, porque es que voy a tirar una comprometedora. No sé si se puede. De todos los preparadores físicos con los que se ha trabajado en Millonarios, ¿cuál es ese que uno dice, con este se trabajó mejor que todos? O no sé si Uy, se la se presentó tiró ahorita duro. al ángulo. Sí, eso. Al ángulo y no entró. Porque no le va a responder. Sí. Esa no te la puedo responder. Puedo decir que Doctora, de todos uno aprende. Uno aprende y le sirve para el claro. siguiente, ¿cierto? De todos uno aprende. Todos tienen algo especial que lo hacen de una forma que uno dice, oh, este chévere cómo hace esto, o oh, este chévere cómo hace esto, ¿cierto? Eso. Yo creo que esa es mi respuesta en este momento. Dale. Bueno, pero precisamente hablando de ese cambio de preparador físico, ¿cuáles son los cambios más notorios con los preparadores físicos que usted tiene hoy? Esas cosas positivas que usted puede decir, con los de hoy yo le veo positivo esto, que le ha llamado la atención. Lo más positivo, lo que más me llama la atención es de pronto los que tienen la capacidad de verdad de manejar, de diseñar sus micros y su cierto entrenamiento, coordinando la parte preventiva con el resto de su proceso de entrenamiento, de adaptación y de acondicionamiento. Yo pienso que la preparación física no es fácil y yo pienso que es como un cuadro que toca pintar, ¿cierto? Saber en qué momento el rojo necesita un poquito menos rojo o un poquito más rojo y cuándo el azul para que dé el efecto exacto que uno quiera. Y me parece que ese es el arte de esa profesión en particular. ¿En qué momento meto un poquito más de fuerza, pero quito fuerza rápida, meto fuerza, resistencia? ¿Y en qué momento meto un poquito más de cardio o trabajo más esta cualidad para que el resultado final sea y más complejo cuando es en equipo y son varios individuos con sus características? Entonces yo pienso que eso siempre es una profesión a veces que no se ve tanto dentro de todo el cuerpo técnico y me parece que es una profesión, un rol muy clave. Bueno, yo tengo, esta es la última de las preguntas de la hinchada. Dice, ¿con qué clínicas hay convenios para atender a los deportistas en cuanto a exámenes y cuáles son los tiempos de espera? Nosotros tenemos tres ámbitos dentro de la que es el seguro del jugador. Entonces no es tanto con la clínica que se tenga convenio, sino en la que nos atiendan por los seguros que ellos tienen, ¿cierto? Los jugadores tienen tres tipos de seguros. Tienen la ARL, que es la aseguradora de riesgos profesionales. Entonces los accidentes que ocurran jugando, ¿cierto?
Para Millonarios los cubre la ARL y nos vamos a los sitios donde lo atiendan por la ARL. Hay varias clínicas en Bogotá, ¿cierto? Que es donde los atienden por su ARL. Otra es, si es una enfermedad general, que no es por un accidente, sino es una neumonía, por poner un ejemplo, o una infección urinaria o algo así, ¿cierto? Va por la EPS. Pero muchos, por no decir que todos, tienen medicina prepagada. Entonces, en ese momento, uno se comunica con las clínicas donde lo atiendan por su medicina prepagada y en ese momento los reciben por esa medicina. Los tiempos de espera son mínimas. A nosotros nos toman los exámenes supremamente rápido. Nosotros tenemos la fortuna que en las clínicas a donde los mandamos con sus respectivos seguros, siempre tenemos buena comunicación y tenemos buen periodo de atención. En algún momento yo sé que parece largo, pero ese largo generalmente está calculado. Por ejemplo, con las lesiones musculares, ¿cierto? Las resonancias para lesiones musculares se toman a las 48 horas. No es que no nos den la resonancia para el mismo día, porque incluso no las dan para el mismo día. Yo pido la resonancia hoy y me la dan para hoy, pero yo pido que me la den para pasado mañana, porque en las lesiones musculares tenemos que esperar 48 horas para que obtengamos bien la información que queremos de esa imagen. Mientras que, por ejemplo, para una rodilla, sí la pedimos para el mismo día, ¿sí? Y no la dan para el mismo día. Entonces, pues sí tenemos esa fortuna, nuestros tiempos de espera no son altos. Doctora, le preguntan que si ustedes en el departamento médico estuvieron enterados del contagio de los 3 arqueros en una supuesta reunión social y cómo fue el manejo que se le dio en ese momento, doctora. Nosotros no, me he hecho lo de la reunión social, yo no sé, ¿cierto? Yo lo que sé es que los jugadores que en algún momento nos salieron positivos y fueron positivos confirmados y se hizo todo el proceso que toca hacer por ley y que para nosotros era importante seguirlo porque nos ayudaba a evitar que se contagiaran el resto de los jugadores. Entonces, el proceso que se hizo fue, en las tomas que se hicieron, los que salieron positivos, se hicieron su cuarentena que tenían que hacer y sus pruebas de control, que en esa época se hacían pruebas de control para hacerle seguimiento. Y en el momento en que ya era seguro para que volvieron a entrenar. Durante ese tiempo que estuvieron incapacitados, digámoslos, en cuarentena, continuaron haciendo entrenamiento virtual durante esos días y luego volvieron a empatar con el resto del equipo. Listo, Doc, hay una más, es el bonus track, pero no es una pregunta ya de Millonarios. No, pero no es una pregunta de Millonarios, sino es una pregunta que hace un hincha. La pregunta es la siguiente, hay muchas personas que, Eduardo, yo también, seguimos trabajando desde casa, aunque ya mucha gente ha salido a trabajar, nosotros seguimos desde casa. Y muchas de esas personas también, incluso los hinchas como el que escribió esta, preguntan es, ¿cómo se retoma desde lo físico el postencierro para la actividad deportiva? Obviamente para jugar partidos solteros contra casados el domingo con los compañeros de oficina, pero es como un consejo que se le puede dar desde lo médico a cuando se dé ese momento de salir del encierro de tantos meses a la actividad deportiva. Yo creo que mi primera recomendación es esa, no salgas el domingo a jugarte el partido de tu vida, por favor, definitivamente. Es un proceso gradual, ¿sí? Y todo va a depender mucho de si tú estabas acondicionado antes de la cuarentena, si te mantuviste acondicionado durante la cuarentena o si vas a empezar de ceros, ¿cierto? Si tú eras físicamente activo antes, tú hacías tu entrenamiento, pero en la cuarentena te quedaste muy quieto, volver a empezar como si estuvieras de ceros otra vez. Tienes que empezar de a poquitos, 3 días a la semana, un tiempo controlado e ir aumentando primero la cantidad de tiempo, ¿cierto? Y luego la frecuencia de tiempo, cuántas veces a la semana, y luego las intensidades, para ir volviendo a ponerlo porque tu cuerpo sí va a estar, digamos, de cuenta, por decir, bueno, definitivamente muy desacondicionado y con muchas cualidades definitivamente en reposo. Entonces toca volverlas a activar. Si nunca has hecho ejercicio, pues más razonado para uno empezar de muy poquito e ir hacia más gradualmente. Si te mantuviste activo durante ese tiempo, pero no era tan específico, simplemente tú ya empiezas a hacer entrenamiento mucho más específico de lo que vas a hacer, porque ya estás acondicionado, tienes una base de acondicionamiento. Pero definitivamente es gradual, porque sí aumenta la probabilidad de lesionarse, porque los tejidos sí guardan memoria hasta cierto punto, pero sí se desacondicionan. Entonces tú arrancas muy fuerte al principio y sí te puedes lesionar. Gracias. Doctora, agradeciéndole muchísimo su tiempo, de verdad valoramos mucho que nos haya recibido allá en su casa, deseamos que usted y toda su familia pues estén bien en este rato.
muchísimas gracias por tu tiempo y yo quisiera cerrar con lo siguiente. No vamos a poder estar acompañando al equipo por un buen tiempo seguramente en los estadios del país. ¿Qué mensaje le podría usted enviar hoy en día a la hinchada para que nos hagamos sentir positivamente para con nuestros jugadores? Que están presentes a pesar de no estar presentes. Yo creo que la hinchada es algo que está dentro de cada uno de los jugadores, todos lo sienten, entonces que definitivamente sigan apoyando de la forma que pueden a distancia. Uno siente el calor de los hinchas a pesar de que no estén ahí en presencia, por los tweets, por los mensajes, por muchas razones. Uno percibe la energía que viene de la hinchada. Entonces yo creo que el mensaje es que los jugadores definitivamente sienten la presencia de los hinchas a pesar de que no están presentes físicamente. Y cuando juegan un partido, yo creo que ellos sienten la misma presión, o eso me pareció a mí también, como se sintió en el partido en Cali, de la hinchada, a pesar de que no están ahí gritando y haciendo barra, etcétera, etcétera, se siente la necesidad de la hinchada que les vaya bien. Ellos siguen percibiendo eso. Entonces, decir que están presentes a pesar de no estar presentes. Muchísimas gracias por este espacio, Doc. Yo sé que en medio de todas las ocupaciones ha sido muy bueno tenerte acá. Muchas gracias en nombre de todo el equipo por esta entrevista, por esta charla. Nos aclararon muchas dudas que teníamos y ahora cuando los hinchas vean el video seguramente también se le van a aclarar. Así que muchísimas gracias de nuevo y que ojalá no sea la única, que podamos volver a tenerte en este espacio para seguir resolviendo dudas que tiene un mortal con el cuerpo médico de Millonarios. Muchísimas gracias. No, señor, a ustedes, muchas gracias. Bueno, aquí cerramos. Muchas gracias a todos. No olviden seguirnos en nuestras redes y los invitamos este sábado a las 7:30 de la noche. Empezamos la transmisión. Millonarios Once Caldas, la multitransmisión a través de todas nuestras redes sociales desde casa. Muchas gracias y hasta la próxima.